Hola a todos y a todas. Hoy abordamos un tema que es la cuestión del tiempo, que es central en cualquier análisis cultural que se quiera hacer de una sociedad. Y como nosotros estamos hablando esencialmente del fenómeno cultural y su impacto en la cuestión educativa, el factor tiempo ocupa un espacio o se transforma en un elemento sustancial para el análisis de la relación de la cultura con la educación. El tiempo, por supuesto, no vamos a abordarlo desde un aspecto físico, sino desde un aspecto social. Debemos tener en cuenta precisamente que el tiempo es una categoría sociocultural. Es decir, es una categoría que tiene que ver con un tiempo y un espacio, es decir, una época y un lugar geográfico. Según la época y el lugar geográfico que determinemos, tendremos una visión del tiempo distinta a otro espacio geográfico en otra época. Lo que nosotros queremos ver ahora es cómo en el siglo XXI, en este mundo global, esencialmente en Occidente, pero en esta instancia global, es visto, percibido y comprendida la coordenada temporal. Lo que vemos hoy claramente, y ya lo hemos analizado en otra de las clases, el largo plazo ha dejado espacio solamente para el corto plazo. Se ha retirado de nuestro análisis, el largo plazo prácticamente no existe en nuestra perspectiva cultural y solamente existe el corto plazo, el cortísimo plazo. Tan cortísimo que la, el concepto de instantaneidad es el concepto que prima como ideal. Digamos, ¿cuál es el tiempo ideal? El tiempo de lo instantáneo, el tiempo de lo presente más concreto y actual. Todo lo que sea instantáneo, todo lo que remita a algo que sea instantáneo, que se dé ahora en este mismo instante, ya es lo que nosotros consideramos como temporalmente más valioso. Lo temporalmente más valioso es lo que se está dando en este mismo instante. Entonces la instantaneidad es valiosa. Es esa la coordenada temporal más sustancial del siglo XXI, donde se promueven instancias como la delgadez del cuerpo, el moverse de manera constante y permanente, el portar cosas livianas, ropa liviana, elementos livianos, portátiles, desechables, donde los teléfonos celulares ocupan un espacio de conducta, diríamos, predominante, y todo esto se explica en la idea de la liviandad, en tanto vivimos en tiempos de levedad, ¿sí? Donde las cosas tienen que ser livianas, porque deben de ser transportables y eventualmente desechables. Los cuerpos delgados permiten un movimiento más ágil, ¿sí? De ahí la idealización del cuerpo delgado, no solamente por lo estético, sino porque es lo que permite un movimiento permanente y constante. La ligereza, ¿sí?, en la que vivimos tiene que ver con esta idea. La ligereza del movimiento permanente de no quedarse detenido en ningún momento, en ningún espacio. Las ropas livianas, lo mismo, ¿sí? La liviandad de las ropas tiene que ver con esta ligereza del tiempo y de nuestra cultura. Que no quiere decir que la liviandad de la indumentaria tenga que ver con el frío ni el calor, porque hoy existen prendas de vestir muy livianas que permiten protegernos del frío. Si uno se remite al peso de la indumentaria y de la ropa de hace 40 años atrás con el actual, evidentemente hoy todo es mucho más liviano. Los teléfonos celulares nos permiten ser ubicados donde estemos, más allá, ¿sí?, del espacio en el que estemos y del tiempo en el que estemos, porque somos ubicados en tiempo real, instantáneamente. Y nosotros
nos vamos y nos movemos sin necesidad de tener que remitir a, a un factor por el cual seamos ubicables. Somos ubicables en todo momento y lugar. Y las pertenencias suelen ser portátiles. Todo lo que sea portátil es atractivo. Todo lo que podamos portar, llevar en nuestro movimiento es atractivo. Todo lo que lo podamos incorporar, el famoso tema de la mochila, ¿sí? Llevamos en la mochila un montón de elementos básicos que podemos transportar. Y todo lo que se pueda transportar es valioso. Lo que no se puede transportar es un problema. Y lo desechable lo mismo. Si lo podemos usar y desechar, es una ventaja. Porque no deberemos correr con la portación de eso más allá de la utilidad que le demos a las cosas. Por lo tanto, todos estos elementos que pueden parecer banales, ¿sí?, sin importancia, que son cotidianos, lo que hacen es sumar a esta idea de la instantaneidad y de la ligereza, ¿sí?, como elemento central de nuestra cultura. El tiempo se ha atomizado, se parte en pedazos, a tal punto que el único tiempo que prevalece es el tiempo actual, el tiempo de ahora, el tiempo en el que vivimos en este momento. Eso lo aborda con mucha claridad Byung-Chul Han, ¿sí?, que es el autor a partir del cual en adelante vamos a hacer en esta clase el seguimiento de sus ideas. Para Han, el problema del tiempo no es un fenómeno de aceleración, digamos, de una velocidad que se da, que se percibe como veloz, el tiempo se percibe como veloz, pero dice Han que no tiene que ver con un proceso de aceleración, sino que tiene que ver con un proceso al que le llama disincronía. ¿Qué es la disincronía? La disincronía es la atomización del tiempo. Si nosotros suponemos que el tiempo acelera, el tiempo, como cualquier otra cosa que acelera en una linealidad. Un auto acelera en una ruta, que es una línea, ¿sí?, asfáltica. Cuando vemos acelerar un avión, el avión también acelera en una línea, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver el humo que deja, ¿sí?, veríamos una línea. Lo mismo que acelera en una línea un barco, ¿sí?, que deja su estela y podemos ver la línea que deja. Bien, Han dice que el tiempo no acelera. ¿Por qué? Porque no hay una linealidad de 1, 2, 3, 4, 5 que sean estaciones que el tiempo va dejando atrás de manera rápida. No. Lo que dice Han es que precisamente se rompe esa linealidad, ¿sí?, del tiempo lineal pasa al tiempo atomizado, ya que no existe una sucesión de hechos. Dice Han que lo que se rompe precisamente es esa sucesión y por eso tenemos esta sensación, esta idea de que el tiempo pasa a una velocidad asombrosa. No hay entre hecho y hecho, entre suceso y suceso, nada que lo hile. No hay duración entre un hecho y otro hecho. La duración es el tiempo. Nosotros identificamos el tiempo cuando vemos, o lo sentimos al tiempo cuando lo sentimos durar, transcurrir. ¿Y cuándo sentimos que un tiempo transcurre? Cuando no hay nada entre un hecho y otro hecho. Ahí hay tiempo. Cuando estamos sumergidos en un suceso, no nos damos cuenta de que el tiempo pasa. Nos damos cuenta de que el tiempo pasa cuando ese tiempo está transcurriendo, entre hecho y hecho. Lo que dice Han, precisamente, es que el tiempo se ha dispersado, ¿sí?, ha perdido esa linealidad, lo que sería, para ejemplificarlo, como un collar de perlas, ¿sí? Un collar de perlas sería el hilo que une a cada perla, ese collar, sería el tiempo. Y cada perla serían los sucesos, los hechos cotidianos o no cotidianos, pero lo que representa para nosotros un hecho. Y si nosotros le sacamos a esas perlas el hilo, el tiempo que transcurre, esas perlas se dispersan, los hechos se dispersan y empiezan a suceder de una manera
llamémosle simultánea, ¿sí? Continua e instantánea, como si fuera un collage de hechos, uno superpuesto al otro. Se pierde la hilación entre un tiempo y otro, entre un hecho y otro. Se pierde el sentido de causa y de consecuencia. Esa ausencia de un sistema ordenador de tiempo, que nos dice que una cosa pasa antes que otra, y esa otra es antecedente de la siguiente, esa situación de un tiempo que ordena los hechos se ha perdido en nuestra cultura. Por lo tanto, los hechos suceden, y suceden de una manera que se los interpreta casi fortuitamente. Por eso no se explican las cosas por sus causas hoy en día, sino que se explican por su suceso, por lo que sucede, por lo que pasa. Las cosas pasan, ¿sí? Casi sin sentido. De ahí radica el carácter efímero de nuestra cultura, en la atomización del tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas pasan y una vez que suceden, desaparecen, para dar paso a otra cosa que también sucede de una manera efímera, pero que no tiene ninguna relación o aparenta no tener ninguna relación con la anterior. Por eso dice Han que nuestro tiempo no tiene teleología, es decir, no tiene una finalidad, no sabemos a dónde va. Como no es lineal, no va hacia ninguna parte. Y al no ir hacia ninguna parte, no tiene un sentido. Las cosas pasan porque pasan, pero no pasan con un sentido de finalidad. No sabemos hacia dónde conduce lo que nos sucede. Se pierde ese objetivo final teleológico y también, haciendo un juego de palabras, se pierde el sentido trascendente de las cosas, lo teológico. Entonces vivimos un tiempo sin finalidad y sin trascendencia. Ahí tenemos un problema central de sentido. Existe un problema de sentido en esa atomización del tiempo. Sin pasado y sin futuro, estamos frente a un problema existencial. Vivir sin sentido, sin objetivo, sin estructura. ¿Es posible vivir sin sentido? Hay algunos autores que dicen que sí. Chili Povetsky, por ejemplo, dice que sí, que se puede vivir sin sentido. Pero lo que tenemos frente a nosotros es precisamente un momento cultural, la posmodernidad, nuestra realidad actual, en la que no parece haber un sentido. Por eso vivimos un problema, una disyuntiva de carácter existencial, que incluso alcanza a la muerte. La muerte se transforma en algo paralelo, en algo que no participa de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente la muerte es el fin de nuestra vida. Y la vida se explica a partir de la existencia de la muerte. De no existir la muerte, la vida pierde su sentido. Y como vivimos en un tiempo donde este sentido está ausente, también la muerte ocupa un lugar en paralelo a la vida, no como parte de la vida. La muerte es algo que preferimos, en muchos casos, hasta ignorar, ignorando que es parte del sentido de nuestra vida. La muerte se transforma en un momento exterior, ¿sí? En algo que no es el final, porque nuestra vida no parece no tener final, está estacionada en una hora perpetua. ¿Qué significa esa pérdida de sentido? Como decíamos, no hay duración entre los hechos, todo sucede velozmente. La duración es lo que nos da la sensación de tiempo. Es lo que llama Han el aroma del tiempo. ¿Cuándo nosotros olemos tiempo? Cuando está durando, cuando está transcurriendo, cuando no pasa nada. Han dice que predominan hoy las vivencias por sobre las experiencias. ¿Por qué? Porque las vivencias tienen que ver con el ahora y las experiencias con el pasado. Uno hace una experiencia cuando recoge de lo hecho
hacia adelante. Quiero decir, cuando recoge de lo que hemos hecho en el pasado, elementos que nos sirven para el ahora y para el futuro. En cambio, lo que dice Han es que hoy vivimos vivencias. ¿Por qué? Porque la vivencia está instalada en el presente. Esta es una vivencia, ahora, en este momento. Y dentro de X tiempo, viviremos otra vivencia, que estará despegada de la vivencia anterior. Porque todo es presente. Por eso él dice que ya no hay experiencias, sino vivencias. Del mismo modo que hay información masivamente, en grandes cantidades, en grandes volúmenes, pero no hay conocimiento. Domina la información en todo sentido, ¿sí? La información cierta y la falsa, que se resume en lo mismo, ¿sí? Porque para contrastar una información cierta de una falsa se necesita algo más que datos, y entonces esa información se acumula, pero no se transforma en conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la información para transformarse en conocimiento requiere de tiempo. De paso del tiempo, de relación, de vinculación entre información, ¿sí? De un proceso de esfuerzo en el tiempo de la duración que no está actualmente valorizado. Lo mismo sucede con los conceptos de compromiso y lealtad, dice Han. ¿Por qué se han perdido la sustancia de esos dos compromisos, de esas dos ideas, de compromiso y lealtad? Porque el compromiso está proyectado hacia el futuro. Yo me comprometo a. Yo me comprometo a. Yo me comprometo para. Es decir, el compromiso tiene un objetivo hacia adelante en el futuro. Y como hoy vivimos siempre en el presente, la idea de un compromiso, de lo que sea, personal, individual, laboral, trascendente, es una idea que pierde sustancia. Lo mismo pasa con la lealtad, pero a la inversa. La lealtad es un término, un concepto que se afirma en el pasado. Yo soy leal a una persona, a una idea, a una bandera, a, a, un, a una historia personal. Y esa lealtad que se instala en el pasado tampoco tiene hoy sustancia, porque el pasado es un tiempo menor, es un tiempo que hemos despejado de nuestro horizonte. Por lo tanto, las lealtades son conceptos, o la lealtad es un concepto que ha perdido peso. Porque en todo caso yo soy leal a mí mismo hoy, en este momento, ahora, en este instante y en este lugar. Esa es mi única lealtad. Y ese tiempo, que es la duración entre dos hechos, es el tiempo en el que no se hace nada y por lo tanto es el tiempo del aburrimiento. Y aquí es donde linkeamos inmediatamente el fenómeno cultural con lo educativo, porque que va a ser objeto de un análisis en otra clase, ¿no? Que es que el tiempo vacío es el tiempo del aburrimiento. Y ese es el tiempo inaceptable hoy en día. No puedo simplemente observar el tiempo transcurrir, porque eso me aburre. Tiene que pasar algo, todo el tiempo tiene que pasar algo. Y cuando tiene que pasar algo todo el tiempo es que esa hilación se ha roto, y cuando pasa todo el tiempo algo es que esa velocidad es de un nivel, ¿sí? Extremo que nos hace sentir que el tiempo pasa a una velocidad inexorable y que la vida se nos acorta, porque no estamos dispuestos a mirar transcurrir el tiempo, simplemente. Sin hilación los hechos se agolpan y se mezclan. Sin ese hilo conductor y ordenador del tiempo, todo sucede de una manera abrupta. Todo es dato e información porque no hay antecedente ni hay consecuente. No hay causa ni hay consecuencia. No sé por qué pasa ni sé para qué pasan las cosas. Por lo tanto, simplemente lo que sucede es un dato, que se pierde inmediatamente por su carácter efímero.
Lo que va a utilizar Hahn como una metáfora interesante para plantear esto de la pérdida de sentido y de hacia dónde vamos, es la metáfora del peregrino y del turista. ¿Sí? Él dice que en el tiempo lineal había esperanza. ¿Por qué dice esto? Porque en el tiempo lineal, cuando el tiempo era lineal y había duración, transcurrir, había una espera. La espera entre un hecho y otro hecho, la duración, ¿sí? El tiempo que transcurre, el tiempo de espera, lo que hoy consideramos aburrido. En cambio, en el tiempo atomizado, de la disincronía, donde todo pasa todo el tiempo, se anula el intervalo, se anula la espera, se anula la esperanza también. Y él dice que podemos observarlo claramente en dos figuras, que es la del peregrino y la del turista. ¿Por qué? Porque mientras el peregrino camina, ¿sí? Y el turista camina, caminan con dos objetivos distintos. El peregrino camina hacia un lugar, hacia un objetivo, y el camino se transforma en tiempo en búsqueda de ese objetivo. La finalidad, el final, lo teleológico del peregrino, es lo que le da sentido a su peregrinar. No el caminar en sí, sino el ir hacia. Ir de un aquí a un allí, dice Hahn. Digamos, el peregrino va de acá a allá. Va de un lugar a otro distinto, con un objetivo determinado. En cambio, el turista, dice Hahn, es alguien que va también, que camina también, que va en un camino también, pero cuyo objetivo es ese en sí mismo, el estar ahí. Y que no va de un aquí a un allá, sino que va de un aquí a otro aquí, que suelen ser muy parecidos esos aquís. Entonces el turista no transcurre, sino que todo el tiempo sucede. No va hacia ninguna parte en particular porque siempre está en ese lugar. El turista, a diferencia del peregrino, simplemente está, no va, no tiene ninguna finalidad más que disfrutar un momento que se sucede inmediatamente con otro momento que es muy parecido y similar al que vivió anteriormente. Finalmente, sobre lo que trabaja Hahn es sobre la idea socrática del tiempo dividido entre ocio y no ocio. ¿Qué es el tiempo del ocio y el tiempo del no ocio? Para Sócrates, el tiempo del ocio era el tiempo más virtuoso. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la contemplación. Todo lo que pudiese conspirar contra contemplar la vida era valioso. Lo que él llamaba la vida activa. La vida activa y la vida contemplativa. ¿Cuál era el valor más profundo de la vida? La vida contemplativa. Mientras que el valor menos importante es la vida activa. Ahora, ¿qué ha pasado con esa idea socrática de ocio y no ocio? Es que se ha invertido. A partir del año 1500, más o menos, plena modernidad occidental, el trabajo comienza a absorber más espacio en nuestro quehacer, más tiempo. Absorbe la vida activa cada vez más tiempo y va reduciendo el ocio a un tiempo menor y reprobable. ¿Por qué? Porque todo aquello que conspire contra, se invierte la idea, ¿no? La idea socrática era todo aquello que conspire contra el ocio es malo. Aquí sería todo aquello que conspire contra el momento del no ocio, es decir, el trabajo, es malo. Y en el siglo XXI esto llega a su máxima expresión porque hemos logrado fundir tanto el tiempo del trabajo como el tiempo del no trabajo en un solo hecho, que es el tiempo del trabajo y el consumo. Estamos todo el tiempo, ¿sí?, formando parte de un sistema que se retroalimenta entre trabajo y consumo. Con lo cual, el ocio, el no hacer nada, ocupa un lugar
prácticamente inexistente. Vivimos una vida hiperactiva 24/7, sin demora, sin detención, sin pausa, todo el tiempo haciendo algo, transcurriendo entre el trabajo y el consumo incluyendo el entretenimiento, ¿sí? El consumo, lo que nosotros llamamos ocio, es entretenerse, que es consumir, que es formar parte del sistema junto con el trabajo, que se fusionan, ¿sí? Trabajamos entreteniéndonos trabajamos, etc. Entonces, este proceso se ha invertido. Y hoy predomina la vida activa por sobre la vida contemplativa. Lo que propone entonces Han es que ese tiempo de la contemplación, ese tiempo de no hacer nada, es el tiempo que hay que recuperar. Porque precisamente la lentitud del tiempo y la belleza del tiempo y el aroma del tiempo son parte del ocio y no de la vida activa. Y lo que hemos nosotros logrado a partir de esa atomización del tiempo es eliminar estos espacios de tiempo, estos lapsos de contemplación. Y esto es lo que incide esencialmente en nuestra incapacidad de aburrirnos, ¿sí? De no hacer nada y de contemplar. De esto se trataba entonces el abordaje de nuestra idea del tiempo, de este tiempo sin aroma, ¿sí? Donde no podemos localizarlo al tiempo, no podemos disfrutarlo, no podemos percibir, ¿sí? Su costado más amable y más disfrutable. Y esto impacta no solamente en nuestra forma de vida, sino también, por supuesto, en el sistema educativo del que formamos parte. Porque el sistema educativo trabaja con jóvenes y niños que tienen muy interiorizada esta idea del tiempo. Y precisamente quizás la educación es uno de los momentos donde el tiempo para el joven y para el niño nunca pasa. Quiero decir, la duración se hace más evidente. El placer no llega nunca y el transcurrir se hace eterno. Y en ese transcurrir eterno del momento escolar es donde hay un desacople entre esta percepción del tiempo tan de nuestro siglo con el tiempo que propone la escuela, que es un tiempo de duración, de transcurrir con alguna finalidad, de esfuerzo, de sucesión, de hacer algo con un objetivo, ¿sí? Y que si yo hago algo voy a alcanzar como consecuencia de eso otras cosas hacia el futuro, ¿sí? Es decir, la escuela rompe esta idea tan asentada en nuestros días de un tiempo atomizado donde todo debe suceder ya y con un objetivo inmediato, que es el placer. Muy bien, hasta aquí esta clase. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias a todos.